porque al poner de por medio la sal en la ofrenda, esto significaba que se estaba haciendo un pacto de sal. En el Medio Oriente, el uso de la sal era símbolo de la comida tomada en común y de la estrecha amistad que se establecía entre un anfitrión y sus invitados, por lo que el pacto de sal aseguraba la protección del que había abierto las puertas de su casa. Cuando Dios instituyó llevar las ofrendas al tabernáculo, ordenó el uso de la sal como recordatorio de su pacto perpetuo con Israel. Cuando él lo llama así, pacto de sal, en hebreo, Brit Milá, él estaba enseñando que su pacto estaba sólidamente establecido y es perpetuo. Y además con ello estaba asegurando que Israel protegía su nombre y su presencia con reverencia. Y encontramos en esta expresión dos veces la primera número 18-19 y la segunda en segundo de Crónicas 13-5. Dice así, número 18-19: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahvé, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahvé para ti y para tu descendencia contigo. Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Yahvé, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? En la palabra la sal, por sus cualidades, al ser un conservador natural, simboliza la duración y la fidelidad, lo eterno. Es por ello que podemos ver que precisamente por ello que Dios le recuerda a los levitas no olvidar la sal al ser señal de su pacto eterno. El año pasado hicimos un pacto con Dios, no sé si se acuerdan. A lo mejor se te olvidó. No. Pero Dios no olvida ninguna de las palabras que haces. Y se toma muy en serio cuando de por medio de lo que tú y yo hablamos, decimos: hago pacto contigo, entro en pacto, o simplemente la palabra pacto tuviera mi costo. ¿Lo recuerdan? Y espero que hayan podido hacer alianzas de pacto como les estuve incentivando todo el 2025, y podamos seguir caminando así, y que cada día esto nos lleve a consolidarnos como familia en Cristo y seguir creciendo en madurez hasta que su mente en nosotros sea visible y tangible para testificar a todo aquel que nos vea que Él mora y vive en nosotros. Amén. En los tiempos donde no había refrigerador antes de Cristo, y todavía muchos siglos después de Cristo, la sal era el elemento que ayudaba a evitar que se deteriorara la carne. Era oro en ese tiempo. ¿A qué punto era en esta temporada tan valiosa la sal que llegó a ser un símbolo de estabilidad y permanencia de la amistad, por la que llegó a ser costumbre establecer lazos de amistad cerrándolos con sal? El solo hecho de dos personas al comer juntas y tomaban la sal era una promesa de fidelidad perpetua que aseguraba la permanente solidaridad de ambas partes y los comprometía a no traicionarse ni dañarse mutuamente. Cuando se hacían pactos, los protagonistas del mismo incluso comían sal.
lo que denotaba lealtad y fidelidad perpetua al pacto celebrado. Por lo tanto, amada familia, se entendía que un pacto de sal había que cumplirlo sin faltar. Se decía que una vez hecho, esto se hacían amigos de por vida. Y en este contexto, Dios no se quedó atrás y quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con Él. La sal, ese pequeño grano que usamos todos los días y está presente en nuestra cocina, es símbolo de pureza, preservación y permanencia. Dios quiso que su pueblo entendiera que su relación con Él no es pasajera, sino eterna, incorruptible, como la sal que nunca se pudre. Dios nos dio un pacto de sal para recordarnos que somos llamados a dar sabor, preservar y permanecer. Amén. Un pacto, amados, si recuerdan, es un acuerdo solemne entre dos o más partes donde se establecen compromisos, condiciones y beneficios mutuos. Implica más que un contrato, conlleva fidelidad, confianza y permanencia. O sea, lo que decimos, tu bien a mi costo. El pacto es central en la relación entre Dios y la humanidad. El pacto no es solo legal, sino relacional. Une corazones, establece identidad y misión. Es por eso que la sal es elemento importante en la ofrenda. Se habla de pureza, de preservación y de costo. Dios quería que sus hijos primogénitos entendieran que cada sacrificio ofrecido a su nombre debía ser puro, debía ser duradero y debía costar algo. En el versículo que leí al inicio, el de número 18-19, podría notar que Dios repite la idea en 3 ocasiones, de manera que el pacto de sal tenía características específicas, las cuales son un pacto puro. La sal se mantiene pura como componente químico. Un pacto duradero. La sal hacía que las cosas se conservaran y duraran. Como un conservador, la sal aminora la acción hormonal de la carne. Es la naturaleza de la carne el echarse a perder, pero la sal ayuda a que la carne se mantenga en buen estado. Luego es un pacto de valor. La sal era cara. La sal tenía que acompañar no solamente todas las ofrendas que se ponen al altar, sino también el incienso del pan de la propiciación. Incluso se usaba como la rampa del altar para que los sacerdotes no se resbalaran. ¿Qué peso espiritual puede tener la sal? La sal pertenece al reino mineral e inerte. Las ofrendas representan el acercamiento al Eterno, y lo que la Biblia revela es el acercarnos con sal, es acercarnos con su misión, porque es como lo mineral no tiene vida propia, porque podemos acercarnos a través de nuestras emociones y es plausible, pero nunca debemos de perder de vista el sujetarnos a lo que dice la palabra. ¿Sabían que la sal tiene la particularidad de extraer la sangre de la carne? ¿Y qué tiene que ver esto? La sal es la sumisión de un hijo de Dios. Cuando la persona saca su sangre, esa pasión por lo material, y va encontrando mayor deleite en el servicio divino. Amado familia, quiero resaltar en particular algo que subraya el texto inicial. El acercamiento
a Dios solamente se da a base de un pacto, por lo que es imposible acercarse al Señor sin tener un pacto como fundamento. La palabra hebrea, que normalmente se traduce como sacrificio, es corbán, que en este versículo fue traducida como ofrenda. Y la raíz de esa palabra es hará, que significa acercarse o acercamiento. El sacrificio es el medio para acercarse a Dios, y sin sal el sacrificio no es acepto delante de Dios. En otras palabras, sin pacto no hay cercanía a Dios. Y gloria a Dios por todos los pactos que Él ha hecho o que Él ha establecido con el hombre. Y encontramos en la palabra amén. Así que el simbolismo del pacto de sal responde a mantenerlo en una memoria activa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué me refiero esto? Al hecho de que no solo recuerda algo del pasado, sino que lo mantiene presente con efectos actuales. Y es aquí que cuando dos personas se hacen bien mutuamente, cuando actúa el amor entre ellas, no necesitan realizar ningún pacto, está implícito en el afecto. Pero la palabra nos enseña que cuando actúa el amor perfecto entre dos personas, es el momento oportuno para realizar un pacto que selle esa relación y permita mantener una memoria en constante ejercicio de recordar ese amor perfecto, especialmente en medio de situaciones de crisis. Y tomando esto en cuenta, amados, es que Dios instituyó este pacto de sal entre Él e Israel y es sellado para el futuro, de manera que así se aseguraba que cada varón o mujer de su pueblo recordara con amor y pasión lo que Él había hecho por ellos y no lo olvidara. En la actualidad tenemos una invitación de parte de Dios para hacer esto cada día de nuestra vida. Ponerle sal a nuestra vida, salar tu vida. ¿Y qué significa esto, amada familia? Vivir diariamente con pasión. Por medio de este pacto de sal, se nos llama a recordar que debemos manifestar un corazón que le ame y que logre conservarse limpio, conectado a la fuente, sin importar lo que pase y con el paso del tiempo. El pacto de sal nos recuerda que debemos ser agentes de pureza en medio de un mundo contaminado, de hacer la diferencia en donde no jugamos, que digan aquí hay alguien distinto que brilla. El pacto de sal es símbolo de la fidelidad eterna de Dios. Cuando todos siguen lo que está acomodado, tú permaneces firme en lo que agrada a Dios. Aunque las circunstancias cambien, Dios no cambia. Su pacto nos sostiene en medio de las pruebas. En Cristo, descendiente de David, el pacto de sal se cumple y se extiende a nosotros. Nuestra esperanza no es temporal, sino eterna. Los amigos cambian, las redes sociales cambian, pero Dios nunca cambia. Jesús tenía en mente este simbolismo cuando hizo esta famosa comparación que dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y esta declaración de Jesús dejó marcado un reto a quienes somos sus discípulos al atribuir las características y usos de la sal en un sentido espiritual, pues deja claro que una persona redimida y llena
la vida de abundancia, mientras que otras vacías de Él tienen una vida inútil para sí y para los otros. O sea, dicho en otras palabras, quien ha elegido ser discípulo, no mío, sino de Cristo, ha tomado su yugo y ejerce sí o sí una influencia conservadora en otros, evita la putrefacción espiritual y el deterioro moral. Es así, amados, como Dios deja bien establecido que las buenas nuevas del Rey en la boca de un hijo primogénito conservaría la vida. Por ello, las comunidades cristianas del primer siglo procuraban diariamente que su hablar y su conducta fueran de un buen gusto, consideradas y saludables. Además, trabajaban para que dichas palabras contribuyeran a conservar la vida de otras personas. Jesús utilizó este mismo término cuando expresó en Marcos 9:50. Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Y años después, el apóstol Pablo parafraseó a Jesús al decir a la iglesia de en Colosenses 4:6, que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben de dar una respuesta a cada uno. Así que, amada familia mundial, niños, jóvenes, hombres y mujeres, como hijos de Dios y discípulos de Cristo, estamos llamados a preservar y guardar viviendo conforme dice su palabra, no como digo yo, sino como lo dice Él en su palabra, y escrito está. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Así que, amados, todos por el Padre, amado de Cristo y de su Espíritu Santo, no hagas las cosas solo por hacerlas. Ponle más sal a tu vida. Haz que todo lo que hagas sea un sacrificio agradable al Señor. Jamás olvides que todo cuanto hoy tienes lo has recibido de Él. Dale la honra y honor que Él merece. Y hoy que venimos a entregar nuestra ofrenda, sea su Santo Espíritu revelando esta verdad a tu corazón que está escondida en el pacto de sal. Mi sacrificio y tu sacrificio no tienen sentido si no actúas como sal. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú y yo podemos ofrecernos cada mañana como sacrificio santo y agradable al Señor, pero si al acercar tu ofrenda y esta no tiene sal, de nada sirve. Debemos tú y yo ser sal, no solo en la intimidad personal que tienes con el Señor, sino también con aquellos que tienes a tu alrededor. Voy a cerrar con esto. Cuando el mundo quiera corromperte, recuerda, tienes un pacto de sal. Le hablo a los jóvenes, a los niños. Sé el sabor entre tus compañeros y amigos. Le hablo a los varones, a las mujeres que están aquí. Sean el sabor en tu grupo de amistades y familiares. Cuando las pruebas te quieran desgastar, recuerda, Dios preserva tu vida. Sé la preservación en tu familia. Cuando la duda te quiera robar la fe, recuerda, su pacto es eterno. Sé la permanencia en tu fe. El pacto de sal no es solo la historia bíblica, es tu identidad hoy. Que nuestra vida sea como la sal, pura, preservadora y permanente.
que donde estemos la gente pueda decir: aquí hay un niño, un joven, un hombre, una mujer que vive en pacto con Dios. Dios te llama a ser sal de la tierra. Hay que transforma ambientes y deja huella. Amén. Así que ahí donde estás, quiero que repites conmigo: amado Padre Celestial, hoy venimos, mi casa y yo, a honrarte con nuestras primicias, que representan el primer fruto de nuestro trabajo del año. Señor, hoy entro en pacto de sal contigo, confiando que tú redimes y multiplicas el resto de mis ingresos durante el año y preparas a mí y a mi familia para ser un administrador de las finanzas del reino. Amén. Voy a dar las instrucciones, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esta mañana pues venimos a entregar nuestras primicias y lo primero de nuestra tierra nos despedimos.